Nuevamente, muy buenos días, queridos estudiantes. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Bueno, Buenos días. qué alegría verlos y nuevamente hoy voy a explicar, voy a explicar la guía anterior, las dificultades que tienen. Espero que ustedes me entiendan lo que yo les voy a dar a entender el día de hoy. Y para eso les pido el favor, vamos a grabar para mandarles el video a sus compañeros y tenerlo de evidencia que se explicó el tema, ¿vale? Entonces, en ese sentido, paso con la guía que es un poquito difícil de interpretar para algunas personas. Esta es la guía que nosotros, la guía interdisciplinar número 2, que nosotros hemos hecho con el título Las nuevas tecnologías y el medio ambiente, que es un texto que hay que leerlo con mucho cuidado, con detenimiento y sobre todo reflexionando sobre él, donde está fijada la posición de el autor del artículo y la posición también de los maestros. Hasta aquí está en ese momento la posición o los argumentos que esgrime o que razona o que da el autor del texto, y de aquí para abajo en concordancia con el pensamiento de los profesores. Y nuevamente está el planteamiento de los profesores y también nuevamente está el planteamiento de los autores, que es en letra cursiva. Y está prácticamente está aquí la actividad de español, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy, ¿vale? Bueno, con base El micrófono que ya lo tengo encendido. con base en eso, niños, les pido el favor que me silencien un poquito el micrófono. Con base en ese texto, con base en la lectura de ese texto, entonces nosotros tenemos que ver este texto. Y lo que nosotros entramos a ver al texto es como medio de comunicación. Así como vimos la radio como medio de comunicación y la comunicación también, vamos a ver el texto como medio de comunicación. Y para eso vamos a ver un poco lo que es en sí lo que quiere decir la guía. Dice la descripción: mira con atención la información presentada por sus profesores. Lo que sus profesores en ese momento le presentan arriba o en el texto, en el artículo inicial, es un artículo que está escrito en forma objetiva. Significa que con base en el razonamiento, con base en los argumentos, en las ideas que el autor expone. Y dice desde acá, y anota aquello que considere importante para su estudio. Esta es la primera partecita. Dice, habiendo leído usted el texto, dice, anota aquello que considere importante. Es lo primero o el primer punto que tienen que hacer. Y la opinión significa un texto, una forma de apreciar lo que nosotros vemos, y es propia del sujeto, por tanto es una forma subjetiva. Todo lo que nosotros pensamos, opinamos, es en forma objetiva. Es el primero. Segundo, luego estudia la gráfica. ¿A cuál gráfica se hace referencia? A esta gráfica donde dice tipos de textos, ¿sí? Estudia la gráfica y analice los textos de la guía, los de arriba. Y aquí viene la segunda partecita. Haga un cuadro sinóptico y elabore un texto. Haga un cuadro sinóptico. Ahí viene la segunda partecita. Y la tercera parte
tiene que elabore un texto expositivo. Es la tercera partecita. Me vuelvo en ese momento a la segunda partecita. Haga un cuadro sinóptico de qué? De lo que usted apreció aquí en el texto, y de la lectura de arriba del primer texto. Tercero, elabore un texto expositivo en forma objetiva, es decir, elabore un texto en forma real, con argumentos de lo que usted miró en esta figura, describiéndola, analizándola y dando los propios argumentos de esta figura y de la figura de arriba sobre la lectura, sobre el texto. Esa es la tercera partecita. Y la cuarta partecita, dice, donde explique y desarrolle el propósito de informar, comunicar y vender esta guía del Sábelo Todo. Ese hace parte del tercer texto que deben hacer. Y es que un texto el propósito del texto que nosotros vamos a hacer o que ustedes van a hacer es comunicar, vender, informar sobre la importancia que tiene la guía para ustedes, para los demás estudiantes, y vean que sí es posible integrar las materias. Ese es el tercer punto. Y ahora sí, el cuarto punto tiene que ver, que dice acá, después nárrela en forma subjetiva. Ya habiendo hecho el texto propio para vender lo que es el tercero, para vender el Sábelo Todo, pues ahora nárrelo en forma subjetiva. ¿Qué haciendo? Utilizando sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, lo que usted piensa acerca de la importancia que tiene ese texto. ¿Vale? Entonces, para eso usted se debe valer de estos pasos que dicen pasos y técnicas de la descripción. Para describir es útil seguir algunos pasos que pueden ayudarte. Observa el texto, observa el texto de arriba, observa esta imagen sobre los textos, observa el texto de arriba. Recopila datos, es decir, descríbalos, tanto el de arriba como el de abajo, detalladamente, objetivamente. Organice la información tanto de la descripción de este texto como de la descripción de arriba. Organícelo y con base en eso redacte el texto que se le pide en el tercer punto. Ahora, formas subjetiva y objetiva. Objetiva y subjetiva. La objetiva hace referencia a redactar, recopilar y observar información o datos de las guías. Y la subjetiva hace referencia a describir, opinar y organizar, porque es propia del ser humano, porque el ser humano puede en ese momento presentar o describir como él desee y conforme él tenga un nivel de educación. Ahora, con base en eso, cierro esta guía. Con base en eso, yo he hecho una guía que para ustedes les va a servir muchísimo, y es esta guía sobre el anexo guía, que es que ahí describo o hago una introducción de qué es un texto
los diferentes tipos de texto que existen, varios ejemplos que nos da y que nos ayudan los autores ahí. Y vamos, mire acá, tipos de texto. Un texto es un conjunto de enunciados que emite una persona en una situación determinada movido por una intención comunicativa concreta. Este puede ser de una novela hasta una expresión o una palabra como cuidado niño, jovencito, tenga cuidado. Ese es un texto. Pero, ¿qué está escuchando? Es otro texto. Y así sucesivamente. Ahora, aquí en esta partecita están los diferentes tipos de texto. Acá. Que son dos tipos de texto que tradicionalmente los conocemos. Uno por su intención comunicativa, uno por la forma como adopta el mensaje y el otro por la intención comunicativa del emisor. Entonces, según la forma del mensaje, hay estos 5 tipos de textos. 5 tipos de textos. El texto narrativo, el texto descriptivo, el texto dialogado, el texto explicativo y el texto argumentativo. Y al frente está la acción, o qué significa el texto narrativo, que significa narrar o contar hechos que se suceden en el tiempo. Y al frente está un texto de Gabriel García Márquez que dice: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Este es un ejemplo de crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Este es un ejemplo, este es el ejemplo. ¿Sí? Aunque... Y sigo acá. Ahora, eso ya como en el primer punto, según el mensaje. Ahora, tipo 2, 1.2, tipos de texto según la intención comunicativa del emisor. Aquí ya nos adentramos con el segundo. Y dice: los textos pueden presentar distintas intenciones por parte del hablante: informar, convencer de algo, etcétera, etcétera. Ahora, los textos pueden presentar distintas intenciones por parte del hablante: informar, convencer de algo, dar una orden, crear belleza, hechos que nos permiten distinguir 4 tipos de textos: el informativo, el persuasivo, el descriptivo y el literario. Mientras que arriba eran 5 tipos de textos, aquí son 4. Y está descrito los informativos, está descrito los persuasivos, está descrito los prescriptivos y está descrito también el texto literarios. ¿Vale? Ahora, aquí paso en ese momento, en esta texto, a ver qué significan los textos descriptivos. Mire que es el segundo, es el segundo de acá, según la forma del mensaje. Lo paso en ese momento a describir acá, en texto, ¿qué es un texto? ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Sí? Y lo defino. Ahora, le digo ¿a qué responde? ¿Cómo se hace prácticamente? ¿Cómo se identifica? Y aquí están las características de un texto expositivo. ¿Cuáles son las características? Y acá está la estructura. Está la estructura. ¿Cómo se estructura un texto expositivo? Y dice acá que un texto descriptivo
se estructura en 3 partes. Primero, introducción. Segundo, desarrollo. Y tercero, conclusión. Y define qué es introducción, qué va en el desarrollo y define qué va en la conclusión, ¿vale? Igualmente, le muestra ahí cuáles son las formas, qué es la forma descriptiva de descripción. Que existen formas de descripción objetiva, que es de la que le hablaba arriba. Está la forma subjetiva, que también le hablaba de arriba. Y también en ese momento, para que se ayude, le coloco acá la descripción sensorial, aquí en rojito en 4.3. Entonces defino acá qué es la descripción y acá abajo escribo un ejemplo, acá escribo un ejemplo, ahí escribo un ejemplo. Y lo mismo acá, narro o digo que es lo subjetivo. Y acá doy un ejemplo de texto, aquí enseguida, mire aquí en esta partecita, doy un texto en lo azul de subjetivo, de narración del texto subjetivo. Texto con base en aquí también en el 4.3 describo qué es una descripción sensorial. Describo qué es una descripción sensorial y aquí doy en ese momento un ejemplo. Ahí estoy dando un ejemplo. De manera que ustedes tengan al mismo tiempo el concepto de qué es la descripción objetiva y subjetiva, pero también tengan el ejemplo de cómo se hace o cómo se produce. Y acá les doy a ustedes unos pasos que tienen que tener en cuenta para redactar. Para escribir es muy útil sugerir algunos pasos que pueden ayudarte de realizar la mejora o para realizar la guía, que son observar, recopilar detalles, organizar y redactar. ¿Listo? Y acá también hago lo mismo con el texto expositivo, que también nos lo decía arriba. Mire, vamos al tercero, que es aquí el cuarto, que es aquí en este momento el cuarto. Aquí en este ejemplo es el cuarto. Entonces estoy solamente tomando 2 ejemplos, pero estoy profundizando sobre los 2 ejemplos. Primero sobre el texto descriptivo y segundo sobre el texto expositivo. ¿Por qué? Porque es que el texto descriptivo es importante para yo darme cuenta qué es lo que veo al frente, qué es lo que veo de las cosas. Y el texto expositivo es lo que yo voy a argumentar, las razones que voy a argumentar para entregar ese conocimiento a las personas de aquello que veo, ¿sí? Las razones válidas. Y entonces acá digo que es un texto expositivo, a qué responde, y acá las características del texto expositivo, igualmente aquí la estructura, y le doy en ese momento la estructura aquí, que también tiene una introducción, también tiene un desarrollo, también tiene unas conclusiones. Y ahí está la imagen. Ahora aquí están las características. Aquí algunas recomendaciones para escribir. Y acá le coloco simplemente cómo redactar. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? ¿Cómo redactarlo? Primero, encontrar el tema. El tema de arriba, ¿cuál es? Las tecnologías y el medio ambiente. Listo.
tener una síntesis que defender. ¿Qué significa? Una idea principal del texto. Cuando ustedes leen, entonces ustedes se hacen a la idea de cuál es la idea principal del texto. Listo. Planificar el trabajo. Listo. Que ya sé cuál es mi idea principal. Y entonces el demás textos son ideas secundarias. Hallar información significa reflexionar acerca del texto o de los textos o ir a los diferentes medios como la internet, como los libros en las bibliotecas, como la televisión, etcétera, etcétera, y sacar información para complementar mi tema. Organizar el material. Organiza el material. Supongamos tengo 3 textos. Voy a priorizar cuál es el más importante. Segundo, cuál me va a servir qué es lo menos importante. Y tercero, lo menos relevante. Organice la redacción. Organice un borrador. Inicie a escribir un texto en borrador. Y después revise ese texto. Y cuando ahí sí lo haya revisado, ahí sí pues usted puede escribir su propio texto. Y le digo, actividad, observa, describa y discuta la imagen. ¿Qué piensa acerca de ella? Integración e inclusión. Ahí no le estoy diciendo haga textos de ninguna manera. Simplemente lo estoy invitando a que reflexione acerca de cómo yo debo integrar los distintos seres humanos a un solo contexto o a un solo texto, que es integrar a las personas con buenas capacidades normales e incluir a aquellas personas que tienen discapacidad, bien sea física, bien sea intelectual o bien sea emocional, pero debo incluirla, es decir, que no debo dejar a nadie por fuera. Y aquí está el paso a paso que usted necesita, es explicación de la guía anterior. Las nuevas tecnologías aportan al crecimiento económico, cuidando del medio ambiente. Des en cuenta que es el mismo texto de arriba, del texto anterior. Y ahí le coloco un pantallazo, una foto, y entonces inicio a explicarlo. Como puede ver, la guía requiere un poco de atención y cuidado a la hora de leerla, para descubrir cuál es la actividad que se pide y que tiene 4 partes. Reescribo el texto explicando parte por parte. Yo reescribo este texto de la imagen, el de la guía anterior. Mira con atención la información presentada por tus profesores. Eso en forma objetiva, es decir, la lectura presenta los hechos como son, una realidad. Y aquí viene la primera parte. La primera parte viene ahí, que es el primer texto. Y es con base en el texto, haga un texto y anota aquello que considere importante para tu estudio. Eso es lo primero que deben hacer. Y anotar aquello que considere, ya usted incorpora dentro de ese texto su opinión, su consideración, sus sentimientos, sus sensaciones y sus emociones, y eso es en forma subjetiva. Ya adopta una forma subjetiva porque es propia de mi subjetividad, de la forma como yo percibo las cosas. El segundo punto hace referencia a que lee esta gráfica del texto, de la imagen, y con base en esa información analice el texto de la guía. Es decir, el primer texto lo compara y haga un cuadro sinóptico. Haga un cuadro que es el segundo texto que le pido. O sea, lo segundo que debe hacer es un cuadro sinóptico. Lo tercero es, y continúa,
elabore un texto expositivo de forma objetiva, es decir, en forma real. Puede ser una descripción, puede ser un retrato, puede ser una noticia, puede ser una publicidad, pero le están diciendo acá que es con el propósito de informar, comunicar y vender la guía del saberlo todo, lo que ya les había explicado. Y eso es el tercer texto. Eso es el tercer texto o el tercer punto que tiene que usted presentar. Cuarto, dice, narre el texto anterior, es decir, el tercero, el que narró el tercero, narre el texto anterior que hizo en forma subjetiva, empleando sus opiniones, sentimientos y emociones. Perdón, aquí era en hecho real, aquí ya es en forma subjetiva. Es decir, sus puntos de vista y o las valoraciones de lo que analizó y vio, y que sería el cuarto texto o punto. Ahí, esa guía, en ese párrafo, aquí en esta imagen que tomé el pantallazo de la guía, tiene esos 4 punticos. Valiéndose de las técnicas de descripción. ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas están acá, mire, están acá. En la hoja número, aquí está, en la hoja número 2 de la guía anexa. O que también ustedes ya en el colegio saben qué es describir. Y que en la clase anterior yo también les había dicho qué era describir. Porque una cosa es describir lo que se sucede y a otra cosa es presentar lo que sucede. Que parece que son dos cosas diferentes. Son dos, pero sí, parece que fueran cosas iguales, pero son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, con base en eso, queridos niños, quiero decirles, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Que es que no quiero que en este momento ustedes me estén nuevamente llamando y diciendo y todas las veces explicándoles. Ya habíamos explicado esto y es la segunda vez que entro a explicar esto. Pero es que nosotros no centramos la atención en la lectura. ¿Y sabe cuál era el propósito, niños? ¿Sabe cuál era el propósito de esto? El propósito era analizar si ustedes tenían un nivel de lectura comprensivo. A ver si eran capaces también de descifrar y si ustedes también tenían el conocimiento, primero, de descifrar la lectura y segundo, si tenían el conocimiento de textos, de qué es un texto. Y por eso hoy me tomé el atrevimiento de hacer esa guía anexa para que usted entienda que un texto es una palabra, es una sola interjección, es la frase que yo escribo, es la palabra que yo le digo a papá, a mamá, es lo que yo leo, es lo que dicen los distintos comunicadores o los distintos autores o emisores a través de los medios de comunicación. Y entonces dése cuenta que un texto tiene que tener lógica, tiene que tener coherencia, tiene que tener realidad, pero también, así como tiene realidad, tiene también subjetividad, que es el punto de vista de mis emociones, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de lo que yo pienso acerca de ese texto. En un caso particular, acerca de mi colegio. Una cosa es lo que es el colegio en sí, el megacolegio, y la otra cosa es lo que yo pienso del megacolegio, que son dos cosas totalmente diferentes. De acuerdo con eso, la forma objetiva del texto del colegio sería
El megacolegio, la institución educativa Megacolegio es una institución que está ubicada en la calle 45 con séptima o con 15. Bueno, ustedes que se fundó hace en el año del 2013 y que lo vino a inaugurar la doctora María Cecilia White en secretaria de Educación, que tiene 42 aulas, 5 laboratorios, una cancha de microfútbol, varios árboles, un patio, etcétera, etcétera. Esa es la forma de un texto objetivo. Y en forma subjetiva me parece que es uno de los colegios más importantes en los últimos años, puesto que tiene las últimas herramientas tecnológicas que han dinamizado la cultura educativa en el municipio de Yopal y que está dispuesta para que los estudiantes de grado sexto B puedan hacer utilidad y puedan valerse de ellas para prepararse en lo mejor posible para su crecimiento personal. Ese es un texto subjetivo. ¿Por qué? Porque es mi opinión. Es mi opinión, es una valoración que yo le doy acerca del colegio. Ahora, puede ser oral de la forma que yo le estoy transmitiendo acá, o puede ser escrito de la forma como ustedes me lo van a presentar. O también puede ser no verbal, en el caso que un intérprete de señas lo esté en este momento tratando de representar con las manos o con las señas. Pero también puede ser un texto icónico si yo represento eso por medio de imágenes, de textos, de caricaturas o de historietas, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes clases de textos. Yo de un solo hecho puedo sacar muchos textos de muchas formas. Pero, ¿qué es lo que se le está pidiendo? Simplemente, por el momento, un texto expositivo, un texto descriptivo y también un texto iconográfico o un texto gráfico. Entonces sí se dan cuenta que hay que tener en ese momento un poquito de cuidado para poder persuadir qué es lo que se nos está pidiendo. Y por eso, niños y niñas, hay que en ese momento, cuando uno coge un texto, mire que un párrafo que yo les escribí en el texto, a veces, discúlpenme con los papitos que están al frente, están ahí, no han sido capaces de descifrarlos. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene el nivel de lectura que tienen otros países. Que es que otros países se dan cuenta o centran su atención palabra por palabra e imagen por imagen de lo que está escrito. Nosotros no nos damos cuenta porque simplemente hablamos y hablamos y hablamos y recochamos y queremos pasarnos las normas de etiqueta, de protocolo, tanto de nuestra sociedad como de los textos escritos. Y por eso nuestro nivel cultural y nuestro nivel educativo es bastante bajo. Discúlpeme, es casi uno de los peores de América Latina, del mundo. Y tenemos que nuestro propósito es levantar ese nivel académico. Y por eso el nivel de lectura, por eso la lectura, el curso de lectura que se les está dando todas las direcciones de grado, la hora de lectura, es con ese propósito. Con el propósito de que nosotros aprendamos a entender lo que se nos está entregando. ¿Por qué? Porque mañana usted va a leer un texto y resulta que las empresas escriben en letra pequeña lo que a ellos les conviene, mas no a lo que a usted le conviene. Y entonces termina sacándonos el dinero, terminamos vendiendo hasta lo que tenemos, sin darnos cuenta de lo que nos piden.
o de nuestros compromisos. Un ejemplo claro, otro ejemplo les doy. Una vez un profesor colocó un examen y les dijo, lea con atención la evaluación y desarrolle los puntos. Y los muchachos se pusieron a desarrollar, lea y lea y lea y no. Lea con atención toda la guía, decía al principio, lea con atención toda la guía y desarrolle los puntos. Y el último punto, la parte final, decía, gracias por haber leído. Eso era todo lo que se le pedía, desarrollar la lectura de la guía. ¿Sí? Un texto tan fácil, pero no lo entendieron. Simplemente porque nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, simplemente es hacer las cosas por hacerlas. O hacer las cosas para salir de paso. O hacer las cosas para que nos vean. O para sacar pecho. Y nosotros, niños, debemos acostumbrarnos, y nuevamente les recalco acá, que si ustedes van al colegio o que si estamos en el colegio, es con el propósito de estudiar. Pero ese estudiar es la capacitación que nazca de mí. Y por eso la motivación no es del profesor, la motivación es del estudiante, es de usted estudiante. Porque con base en mi motivación, en qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo percibo, qué es lo que deseo realizar al futuro, qué es lo que yo deseo conocer, qué es lo que yo deseo saber, con base en esa motivación es que yo voy a clase. Y una institución o un ministerio o una secretaría no coloca materias al azar en una institución o en un colegio simplemente para darle el trabajo a un profesor. No, se trata es porque hay una necesidad grande en ese contexto, en ese lugar, y por tanto debemos iniciar a madurar, a cultivar nuestro intelecto o nuestra mente. ¿Vale? Por favor. Entonces, próximamente que se les pida o que se les dé una guía, primero léalan toda. No se pongan no se estresen en querer interpretar a primeras la actividad sin haber leído toda la guía. Primero lean toda la guía y ahí sí, cuando leen toda la guía, mire qué es lo que se les pide. ¿Vale? Y de esa manera tendré un conocimiento general, pero también tendré un conocimiento específico de tanto del tema como de lo que me piden. Entonces, no sé si sea claro con lo que yo acabé de explicar. Espero sus respuestas, sus opiniones, sus preguntas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque viene la siguiente guía que ya construimos hoy, que ya construimos ayer, y que le va a llegar un puntico también de español en esa guía para que usted lo haga. Es decir, serían 5 puntos entre la guía anterior y esta guía. Los 4 de la guía anterior y el punto que les mando hoy en la guía que les van a presentar, les va a dar su director de grado allá, porque la guía del Sábelo Todo, sino que esta guía es con el propósito de ilustrarlos un poquito más, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿O todo respondido? No, señor. No, señor. Entonces, niños, entonces, y espero que ustedes las preguntas que tengan, por favor, me las envíen, que estaré atento a responderlas. ¿Por qué hice esta conferencia?
Porque es que ayer una mamita toda brava llega y escribe a través de un WhatsApp, escribe a través de un WhatsApp, es que prácticamente yo no entiendo eso, es que yo no entiendo esa guía. Y el ideal es que si no la leemos, pues no vamos a entender. El ideal es que ustedes niños lean, entiendan y comprendan que es para su bien y para mi bien, ¿vale? Sí, señor. Entonces, de ahora en adelante tengan en cuenta la lectura, por pequeña que sea, una imagen. Como les decía, eso se llama comunicación y eso se llama información, por favor. Y la comunicación es tan bonita, tan hermosa, que es la que nos permite crecer, la que nos permite entendernos, la que nos permite en ese momento llegar a acuerdos, la que nos permite desarrollarnos como personas y que la que nos permite tener éxito en la vida. Entonces, si no hay otra pregunta, por favor, doy por terminada la conferencia el día de hoy. ¿Tienen alguna respuesta? ¿O les explico de No, una? señor. Mientras, o sea, yo no les voy a explicar la guía que les envío hoy, que les envían a través de su directora. ¿Por qué? Porque espero que con base en esto ustedes entiendan lo que les pido allá en el texto, ¿vale? Sí, señor. Entonces, muchísimas gracias, queridos estudiantes, muy amable, y dígale a sus compañeros que hicimos la clase. Bueno, sí, señor. Dios Que le- tengan feliz día, profe. pero me regalan, gracias. Tengan feliz día, profe. Me regalan un pantallazo, por